En el vídeo anterior vimos algo bastante llamativo. España está convirtiendo la vivienda en un auténtico laboratorio. Pero aquí aparece una pregunta importante. Si hoy el sistema es tan complejo, ¿cómo funcionaba antes? Porque hasta hace muy poco el modelo fiscal de la vivienda era muy distinto. Un sistema que ya estaba cargado de impuestos, pero que era sorprendentemente estable. Hoy vamos a viajar unos años atrás, al periodo de entre 2018 y 2020, un momento en que las reglas del juego eran mucho más previsibles. Y entender cómo funcionaba ese sistema es clave para comprender por qué todo empezó a cambiar. Si hubiera que resumir el sistema fiscal de la vivienda de esos años en dos ideas, serían estas: cargado de impuestos, pero estable. Puede sonar contradictorio, pero describe bastante bien lo que ocurría en ese momento. Comprar, vender o alquilar implicaba pagar impuestos relevantes, pero había algo que el mercado valoraba muchísimo: la previsibilidad. Las reglas del juego estaban bastante claras y eso reducía muchísimo la incertidumbre. Esta estabilidad se veía muy bien en cómo funcionaba el principal impuesto del sistema. Si empezamos por el impuesto más conocido, el IRPF, había prácticamente dos mundos distintos. Por un lado, la vivienda habitual y por otro lado, la vivienda en alquiler. En el caso de la vivienda habitual, Hacienda prácticamente no intervenía. No existía una renta imputada por el simple hecho de vivir en tu propia casa, pero la antigua deducción de compra de vivienda ya estaba desapareciendo en ese momento. No obstante, seguía existiendo para aquellos que habían comprado antes del 2013, pero cuando entramos en el terreno del alquiler, la lógica cambiaba bastante. En el caso del alquiler sí aparecía tributación. Los ingresos del alquiler se integraban en el IRPF, pero había un detalle importante: no se tributaba sobre el ingreso bruto, sino sobre el rendimiento neto, es decir, ingresos menos gastos deducibles. Pongamos un ejemplo. Imagina que un propietario cobra 1.000 euros al mes por un alquiler. ¿Eso cuánto sería al año? Serían 12.000 euros. Pero si tiene gastos deducibles, como comunidad, reparaciones o intereses de hipoteca por valor de 4.000 euros, el rendimiento neto serían 8.000 euros. Y dentro de ese sistema había una cifra que prácticamente todos los propietarios conocían: el famoso 60%. Después de calcular el rendimiento neto del alquiler, se aplicaba una reducción automática del 60%. Esto significa que solo tributaba el 40% del beneficio real. Sigamos el ejemplo que hemos puesto anteriormente. Si el rendimiento neto era de 8.000 euros, solo tributarían 3.200 euros. Era una norma bastante sencilla, pero esa simplicidad tenía algo importante detrás y explica por qué el sistema era tan predecible. La reducción del 60% de la que hemos ido hablando tenía una característica muy particular: era lineal. No dependía, por ejemplo, de la edad del inquilino, la zona donde estuviera la vivienda, ni del precio del alquiler. La reducción era siempre la misma y ese carácter lineal era una de las claves de la estabilidad de ese sistema. Pero el IRPF no era el único impuesto relevante en la vivienda. Cuando alguien compraba una vivienda, aparecían otros impuestos importantes. Ahora podremos ver cómo había una división muy clara. Si comprabas una vivienda nueva directamente al promotor, pagabas IVA. Pero si comprabas una vivienda de segunda mano, pagabas ITP. Pongamos otro ejemplo. Si compras una vivienda nueva de 200.000 euros, pagarías aproximadamente 21.000 euros de IVA. En cambio, si compras una vivienda de segunda mano por ese mismo precio, pagarías ITP, que dependiendo de la comunidad autónoma puede rondar entre el 8 y el 10%, es decir, entre 16.000 y 20.000 euros aproximadamente. Una distinción que era bastante simple, pero que tenía realmente un impacto enorme en el precio final de la operación. Y aquí es donde aparece otra cuestión interesante. Vosotros me diréis sobre qué valor se calculaban esos impuestos. La referencia era el llamado valor real del inmueble. En teoría, ese valor correspondía al precio real del mercado. El comprador declaraba el valor de la operación y la administración podía revisarlo mediante una comprobación de valores. Pero aquí aparece algo muy curioso. Hoy existe una herramienta clave para valorar los inmuebles, que en ese momento todavía no existía:
el valor de referencia del catastro. Hoy ese valor funciona como una especie de base mínima automática para muchos impuestos inmobiliarios, pero entre 2018 y 2020 ese sistema simplemente no formaba parte del modelo, es decir, que la valoración del inmueble era más abierta o más discutible, más sujeta a revisión caso por caso. Pongamos otro ejemplo. Cuando alguien compraba una vivienda por 180.000 euros, ese era el valor que realmente se declaraba. Y solamente si la administración consideraba que ese valor era muy bajo, podía iniciar una comprobación. En general, el sistema funcionaba de forma bastante estable, aunque había una excepción interesante: el alquiler turístico. En esos años se estaba viviendo un auténtico boom y la administración empezó a reaccionar. En 2018 se introduce una herramienta nueva, el modelo 179, una medida que buscaba aumentar el control fiscal sobre este tipo de alquiler. ¿Qué hacía este modelo? Este modelo obligaba a las plataformas de alquiler turístico a informar a Hacienda de absolutamente todas las operaciones realizadas. Era una herramienta de control muy potente, pero su historia fue bastante agitada. Este modelo se introdujo en 2018, pero en julio de 2020 pasó algo inesperado. El Tribunal Supremo lo anuló por un defecto de forma. Esto generó un pequeño vacío legal en ese momento, hasta que en 2021 el sistema volvió a introducirse con una nueva regulación. Fue prácticamente la única turbulencia relevante en ese momento dentro de un sistema que por todo lo demás, y como ya hemos dicho, era bastante estable. Si juntamos todas estas piezas, aparece una fotografía bastante clara. El sistema fiscal de la vivienda entre 2018 y 2020 tenía tres características principales. En primer lugar, una presión fiscal importante. En segundo lugar, un sistema bastante lineal y predecible. Y tercero, un método de valoración basado en el valor real del inmueble, sin automatismos. Visto con perspectiva, ese sistema tenía una característica muy clara. Era bastante tradicional. Las reglas que había podían gustar más o menos, pero eran muy estables. Y eso es algo que los mercados suelen valorar muchísimo. Pero esa estabilidad estaba a punto de cambiar, porque todo ese sistema aparentemente estable tenía un problema de fondo. A partir de 2021 empiezan a aparecer reformas que transforman completamente la fiscalidad de la vivienda. En otras palabras, lo que acabamos de ver en este vídeo era prácticamente el último momento de estabilidad del modelo anterior. Y ahora tengo curiosidad por saber algo. ¿Crees que un sistema fiscal más simple y previsible ayuda al mercado de la vivienda o hace falta intervenir más para corregirlo? Te leo en los comentarios. Y si quieres entender qué reforma inició todo este cambio, en el próximo vídeo te explico qué pasó exactamente a partir de 2021.